Comenzaremos explicando el valor de la existencia humana. La existencia humana es la base de todos los actos denominados acciones humanas, las cuales tienen un valor incomprensible, el valor del ser, un ser que es existir. El ser tiene dos sentidos. Uno de ellos es el sentido puesto en Dios, pero no es el que nos interesa, sino el segundo, el cual dice, el ser es un ente porque el ente existe o puede existir, y para ser tenés que existir. Este es prestado del UCR. Se pueden destacar dos tipos de ser en sí y ser en otro. Nosotros vamos a decir que, como la existencia humana es un ente metafísico, es decir, que va más allá de lo físico o sensible en cuanto tal hacia el interior del orden puramente inteligible de la realidad, y para ser ente hay que tener ser, vamos a decir que la unión del alma y el cuerpo es un ser en sí. Y también podemos decir que la forma sustancial es el alma y la materia el cuerpo humano. A todo esto se le suman los accidentes, los cuales son, por ejemplo, el peso, la altura, etc. Si la existencia humana carece de alma racional, tema explicado en años anteriores, carece de ser en sí. Por ende no seríamos humanos, sino que seríamos otro tipo de cosa, ya que el alma le da sentido al ser humano. Todo esto quiere decir que, si nosotros iríamos en contra del ser humano, estaríamos yendo en contra de la existencia humana. El valor de la existencia humana es un valor vital. Según Max Scheler, es un valor vital positivo. Su realización, su conservación, su cultivo, su desarrollo psicosomático es un bien moral para el sujeto existente si se interviene con su voluntad libre. Es un valor negativo cuando se produce un acto de no existencia, producida libremente por el propio sujeto, como puede ser el suicidio o por un acto voluntario y libre de otra persona, como es el homicidio. Es un valor negativo, como se dijo anteriormente, y es un mal moral tanto del propio sujeto o de la otra persona según la acción. Bien, ahora vamos a ver las diferentes formas de negar el valor de la existencia humana. Para empezar, vamos a hablar del homicidio. El homicidio es la acción voluntaria por la cual se le quita la vida a un semejante sin tener autoridad para ello. El homicidio es una acción inmoral ya que atenta contra la vida del prójimo, contra su derecho de vivir. Dentro del homicidio hay dos sujetos, el sujeto activo y el pasivo. El activo es aquel que ejecuta la conducta de acción o de omisión para producir el resultado de muerte, es decir, el homicida. El sujeto pasivo es el individuo titular de la vida privada, la víctima del homicidio. Pero si nos vienen a atacar y matamos a alguien, ¿qué pasa? En este caso se llama legítima defensa. Existe una circunstancia donde matar es matar justamente. Estamos hablando de la legítima defensa, el cual es un derecho que justifica plenamente toda acción tendiente a conservar la vida propia o la propia integridad. Por esa razón, no es inmoral cuando peligra la propia vida, aunque cabe destacar que si se puede alejar el peligro con golpes o heridas, no es lícito matar. Sin embargo, a veces es muy difícil para una persona, por el choque emocional al momento del ataque, distinguir estos límites. Bien, seguimos con el suicidio. Es la acción por la cual, por su propia autoridad, un ser se da directamente la muerte. Hay diferentes tipos de suicidio. Ahí están, según el método. Según el método tenemos tres. El método de duras, que son opciones muy trágicas y dolorosas. Se destacan las electrocuciones, el suicidio de armas de fuego o ahorcarse o ahogarse. Las menos duras se centran en el abuso de sustancias químicas, especialmente fármacos. Están las últimas, según el método, que son las inverosímiles. Personas que acaban con su vida aún más trágicas. Se trata de personas que sufren trastornos psicopáticos, son personas que sufren esquizofrenia y pueden llegar a morderse hasta desangrarse. Tipos según la motivación. Tipos de suicidio según la motivación. Tenemos la muerte, es la finalidad básica que se busca cuando uno se suicida, pues se busca no formar ya parte de este mundo. Le sigue la desesperación por atención. En estos casos, en la mayoría de veces, no se quiere realmente acabar con la vida de uno mismo, aunque sería un daño colateral que podría llegar a ocurrir, en que en general aceptan.
Suicidio camuflado. Querer dar culpa a otra persona. Esto puede pasar en casos de venganza por alguien que considera que no tiene ya mucho que perder, como en casos avanzados de cáncer terminal. También ha, también ha sucedido veces que una persona quería llegar dinero a su familia a través del cobro del seguro de vida. Venganza. El deseo final de la persona que se suicida, por tanto, es que alguien se sienta culpable. Quiere que esta persona sufra daños psicológicos como consecuencia de que él o ella se haya quitado la vida. Altruista. Este tipo de muerte en el que la persona decide su destino en estas circunstancias no se darían si la situación no fuese extrema y el bienestar de otras personas estuviese en juego. Un ejemplo podría ser que alguien viera que algún ser querido fuera a ser disparado de forma inminente. La persona podría altruistamente proteger a otra sacrificándose para que ésta tuviera la posibilidad de vivir. Balance de vida. Generalmente es gente que considera que ha vivido su vida y que ahora es momento de dar un paso al lado. Se relaciona con la eutanasia por su naturaleza. Y por último, el colectivo o ampliado. Esto puede acontecer en diferentes extremos, como por ejemplo en situación de guerra. Un grupo puede haber quedado absolutamente rodeado por el enemigo y decide poner en fin a su vida antes de caer en manos del enemigo. Entre los que lo avalan tenemos a los estoicos en la antigüedad como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Sostuvieron en que la muerte por su propia mano es a menudo una opción más honorable que una vida de miseria prolongada, siendo uno mismo el que pueda juzgar si su vida merece la pena de ser vivida teniendo en cuenta la calidad de vida y la rectitud y no su duración. Sin embargo, no legitiman el suicidio en determinadas circunstancias, como el hastio de la vida o el dolor físico, sin antes haber combatido la enfermedad con valentía, evitando huir del sufrimiento a través de una muerte irreflexiva. Después, tenemos a los moralistas pesimistas y materialistas modernos. Ellos decían que vivimos en el peor de los mundos posibles, un mundo donde el dolor es perpetuo, y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos. El pesimismo niega el progreso de la civilización y de la naturaleza humana, desde el punto de vista tanto psicológico como psiquiátrico. Niega que el suicidio sea inmoral y considera que es correcto quitarse la vida. En una alegoría comparó el final de su vida cuando está sujeta a un gran sufrimiento, con el despertar del sueño cuando se experimenta una terrible pesadilla, lados de la enfermedad conocida como depresión. Entre los que niegan el suicidio o les parece inmoral, tenemos a Kant. Kant va a decir que quitarse la vida no es solo impermisible, sino intrínsecamente abominable. ¿Por qué va a decir que el suicidio es el acto más espantoso que un hombre puede cometer? El suicidio va a situar al hombre por debajo de los animales, porque quien se suicida no respeta a la humanidad y se convierte en una mera cosa a la que cualquiera puede manejar a su antojo, como si fuera una bestia o un objeto. Aristóteles va a decir, quien se suicida además de actuar por cobardía, comete falta contra la sociedad, porque la priva de uno de sus miembros.